Como siempre, el Viernes Santo estamos invitados a contemplar la cruz. Nuestra atención, nuestro foco es la cruz. Esa cruz en la que el Señor entregó su vida, esa cruz en la que el Señor murió, esa cruz desde la cual el Señor realizó el misterio de la redención. Esa cruz a la cual el Señor llevó todos nuestros pecados y se ofreció a sí mismo en el árbol de la cruz para nuestra redención. Esa cruz que es nuestra única esperanza al tiempo que es el instrumento de nuestra salvación. ¿Pero qué es la cruz? Para nosotros hoy en día la cruz puede ser un signo muy importante, un símbolo también fundamental de nuestra fe. Pero para el antiguo, para los contemporáneos de Jesús, y también para algunas generaciones antes y algunas generaciones después, ¿qué es la cruz? ¿Por qué la cruz causaba tanto escándalo? ¿Por qué la cruz era algo que horrorizaba a todo el mundo? Y es lógico. La cruz era un instrumento de tortura para la ejecución legal de la pena de muerte y uno de los instrumentos de tortura más espantosos que inventó la maldad humana, porque los sufrimientos del reo en la cruz eran indecibles. Fue uno de los métodos más crueles, más terribles que se utilizaban. Por eso es que la sola mención de la cruz horrorizaba a todo el mundo. Cuando Jesús dice que va a morir crucificado, que va a ser ejecutado, todo el mundo entendió, mejor dicho, no dijo que iba a morir crucificado, dijo que iba a morir, que iba a ser ejecutado, que lo iban a matar, que lo iban a entregar a los gentiles y que lo iban a matar. Los que lo rodeaban entendieron inmediatamente que lo que venía era la cruz. Por eso es que se asustaron. También se asustaron los discípulos cuando el Señor les dijo: el que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz de cada día y que me siga. Porque la cruz era no solo sinónimo de sufrimientos indescriptibles, sino que también la cruz era sinónimo de maldición, de condenación por parte de todos los que lo rodeaban, de toda la sociedad. El condenado, antes de ser crucificado, experimentaba la mayor y más atroz de todas las soledades. Estaba solo frente a su destino, frente a su propia suerte. En el momento en el que recibía la cruz sabía que no le quedaba ninguna esperanza. Nadie iba a tener con él la más mínima consideración. Su familia se iba a avergonzar y le iba a volver la espalda. Sus conciudadanos lo iban a insultar, se iban a burlar de él. No le iban a ahorrar sufrimientos. Los soldados que lo cuidaban para lo único que servían era para que llegara vivo hasta el lugar de la crucifixión. Pero nada más. No lo iban a proteger de los insultos, de las pedradas, de los salivazos, de la condena social. Y sin embargo, en ese contexto, en un contexto de cruz, con todo lo que eso significaba, el Señor salva a la humanidad. Y ahí está la gran ironía de Dios. El Señor nos salva desde la cruz. El trono real del Rey de los Reyes es el árbol de la cruz. Es desde el árbol de la cruz que Cristo reina.
Es desde el árbol de la cruz que Cristo destruye la muerte. Es desde el árbol de la cruz que Cristo salva a la humanidad. Era necesaria la cruz para que la humanidad se salvara. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el Señor de los señores, elige salvar al mundo desde la cruz. Por eso es que la cruz adquiere una dimensión tan especial y tan notoria para nosotros. No miremos la cruz simplemente como un elemento decorativo, como sucede hoy en día, lamentablemente, en muchos casos. No es un elemento más, no es un elemento decorativo. La cruz tiene toda una carga fundamental, emocional, que nos está hablando de un Dios que no escatimó nada por nuestra salvación, de un Dios que se entregó entero, que entregó a su Hijo, de ese Hijo de Dios que permitió que lo clavaran en la cruz. Porque sabía que a través de su oblación, a través de ese holocausto que Él estaba cumpliendo, iba a salvar a la humanidad. Iba a ofrecerle a todos los hombres un camino seguro de salvación a través de la fe en Cristo, a través de la fe en su palabra. La cruz es el camino de glorificación para Jesús. Una glorificación que la veremos en todo su esplendor en la noche del sábado al domingo, cuando el Señor resucite. Esa resurrección que marcará el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y la muerte. Pero es ahí, en la cruz, donde se realiza el misterio de la redención. Contemplemos la cruz. Centremos nuestra atención y nuestra mirada en la cruz de Cristo, porque es solamente a través de la cruz que encontramos la salvación. Es solamente en el misterio de la cruz que se realiza plenamente el misterio de la redención. Ese misterio de la cruz que conlleva todo tipo de consideraciones además, porque tenemos que verlo en su tiempo, en su momento, en su lugar, para tratar de comprender la magnitud del hecho en sí, para comprender la dimensión que significaba para aquellos que lo veían, para aquellos que lo acompañaron y para aquellos que lo escucharon después, hablar de la cruz. Por eso San Pablo, cuando se refiere a la cruz, dice que la cruz es locura y es necedad. Porque los contemporáneos no entendían cómo un Dios podía dejarse crucificar. Y sin embargo, ahí está el misterio. Los judíos esperaban un Mesías glorioso, militar, político, que los liberara del yugo de los romanos, que restableciera el reinado de David. Nunca se iban a imaginar un Mesías que iba a quedar colgado en una cruz. Para ellos eso era el escándalo total, era una locura impensable. Para los paganos era una necedad, como un ser divino, por más que hubiera tomado una forma humana, iba a permitir
un escándalo semejante como la crucifixión. Eso era una total necedad. Tratar de afirmar eso era una necedad. Ellos no entendían si Jesús era hombre, si era Dios, no importa, pero para ellos eso no importaba tanto, pero en el concepto, ¿cómo estamos exaltando a esa figura? Por eso es que la cruz de Cristo es escándalo y locura para los judíos y es necedad para los paganos. Y sin embargo, ahí el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hecho hombre por obra y gracia del Espíritu Santo, en el seno de la Virgen María, en la persona de Jesús de Nazaret, realiza y consuma el misterio de la redención desde la cruz. Por eso sus últimas palabras son: todo se ha cumplido. Ya está, se terminó mi misión. Y en ese momento muere. Entrega su espíritu. El hombre, Jesús de Nazaret, muere. El Hijo de Dios culmina la obra de la redención. El domingo de Pascua celebraremos su resurrección como un jalón que exalta todo esto que hemos vivido en estos días y que nos manifiesta el triunfo de Dios. El triunfo de Dios sobre el mal, el triunfo de Dios sobre el pecado, esta posibilidad de que los hombres podamos acceder a la salvación, un acceso a la salvación que está abierto a todos, pero que tiene sus condiciones, porque para poder acceder a la salvación necesitamos reconocer a Cristo como el Señor, a Cristo como el Salvador. No hay salvación posible si no se reconoce a Cristo el Señor como el único y verdadero Salvador. No hay salvación sin Cristo Salvador. Reflexionemos sobre el misterio de la cruz, tratemos de adentrarnos en el misterio de la cruz. Acompañemos a la Virgen Madre en este día. Contemplemos su dolor, pero que es un dolor, en cierto modo, con esperanza, porque sabe que la promesa de Dios no la va a defraudar. Y a ninguno de nosotros la promesa de Dios nos va a defraudar. Recuperemos en el fondo de nuestra conciencia, en el fondo de nuestro corazón, esa fe que nos dieron nuestros mayores. Y contemplando la cruz, veamos, metámonos en ese silencio de Dios que nos ayuda a crecer en la fe, en la esperanza y en la caridad. Alabado sea Jesucristo.